Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, estamos nuevamente siguiendo con los temas de la Biblia y la ciencia. Como mencionó el pastor el domingo, en realidad hasta que él se mejore y le quiten su yeso, yo voy a estar reemplazándolo. La verdad es que el tema de la Biblia y la ciencia es muy amplio, así que hay mucho material y de hecho con los jóvenes de la iglesia se trabajó durante muchas semanas, así que material no falta. Así que, pero vamos a estar esperando a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con nuestro pastor. Esperamos que se mejore. Bueno, en el día de hoy vamos a ver diferentes temas. De repente en uno de los estudios alguien mencionó la necesidad de, a veces como cristiano, no solamente mostrar evidencia de que el modelo macroevolucionario, de macroevolución, esté malo, que eso es lo que hemos estado viendo en las reuniones anteriores, sino que demostrar que el modelo creacionista bíblico está correcto. Y una de las características de este modelo creacionista bíblico es que la Tierra es una Tierra joven, que tiene poco tiempo, pocos años, así como también el universo, las estrellas, etc. Entonces, eso es uno de los aspectos que vamos a empezar a ver hoy día. En el fondo estamos viendo la evidencia de un mundo joven. Recordar siempre esta diapositiva de las dos cosmovisiones, la cosmovisión macroevolucionista con un Big Bang entre los 13 a 15 billones de años, formación de la Tierra a 4,6 billones de años, primera vida que aparece de manera espontánea hace 4 billones de años, de manera totalmente azarosa, sin ayuda de Dios, y este proceso de macroevolución que va partiendo con un organismo muy simple que se va cada vez haciendo más complejo hasta llegar a la situación de hoy, ¿cierto? Y para el futuro, un signo de interrogación, no sabemos, según esta cosmovisión, qué es lo que vendría después, ¿cierto? Y básicamente todo depende de ti, solo de ti, nada más que de ti. Aquí Dios no tiene cabida, no hay un Dios, no hay una deidad, no hay un creador, nada, ¿ya? Y la otra cosmovisión que nosotros la vimos, ¿cierto? Que hace 6.000 años atrás, es decir, más o menos 4.000 años antes de Cristo, hay 6 días de creación, luego la caída del ser humano, el gran drama que nos cuenta la Biblia, ¿cierto? La separación entre Dios y el ser humano, luego de algunas generaciones, ¿cierto? Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y los tres hijos con sus respectivas esposas, logran sobrevivir este juicio de agua y al poco tiempo la Torre de Babel, nuestro Señor Jesucristo el año 33 después de Cristo, que muere, resucita, cumpliendo todas las profecías y corrigiendo, ¿cierto?, esta separación nuestra con el Señor, hasta llegar a hoy en día y nuestro futuro nos estamos esperando, ¿cierto?, el rapto, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, un juicio de fuego, nueva tierra, nuevos cielos, ¿cierto?, para vivir eternamente junto a nuestro Señor. Es importante recordar, no solamente tener estas cosmovisiones claras, sino que también respecto a la cosmovisión creacionista bíblica. Y ayer lo comentábamos con el pastor mientras estaba haciendo una grabación de la radio. Es importante tener claro que Satanás no solamente apareció en el jardín del Edén y luego apareció con Jesucristo tentándolo en el desierto, sino que en realidad a lo largo de toda la Biblia Satanás siempre ha estado tratando de poner obstáculos al Señor y a los deseos que tiene Dios. En el caso del libro del Génesis, por ejemplo, estábamos comentando cuando aparece la mención de que los hijos de Dios encontraron hermosas a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas y tuvieron hijos, y estos hijos eran los gigantes que reinaban, y básicamente es toda la raza de gigantes que aparece después. Ahí estaba Satanás, digamos, de por medio. Ahí estaba Satanás de por medio, ¿por qué? Porque como quien había caído era el ser humano,
quien había pecado era el ser humano, quien se había separado de Dios era el ser humano, necesariamente el Redentor tenía que ser un ser humano. ¿Ya? No tenemos toda esta simbología de los animales que se hacían sacrificios, pero el verdadero Redentor, quien iba a poder corregir la situación, tenía que ser un ser humano. En este caso, Jesucristo, que es 100% hombre, 100% Dios. Y claramente cuando estos ángeles caídos, que son demonios, corrompieron esta raza, la raza del ser humano, estaba poniendo en riesgo la supervivencia de la raza humana. ¿Ya? En el fondo lo que estaba haciendo Satanás con sus demonios ahí, estaba poniendo en riesgo que se cumpliese la profecía de este Cristo Redentor. Y es por eso, digamos, bueno, también en el Génesis estábamos leyendo que no solamente dice que ocurrió este evento de corrupción, sino que dice que toda la tierra estaba corrompida. Es decir, probablemente no era solamente los seres humanos que estaban corrompidos producto de estos demonios, sino que habían otro tipo de problemas, otro tipo de cosas que tampoco especifica la Biblia. Y que por eso realmente el Señor tomó una decisión tan drástica como de hacer un juicio de agua donde se muere y se mata a todo lo que respira, excepto lo que eligió el Señor, ¿cierto? Que era Noé y su familia. Y también el Señor en Génesis nos dice que Noé era de una descendencia, por así decir, perfecta, no tenía ninguna cruce, ninguna cosa extraña. Y luego, en el evento de la Torre de Babel, nuevamente nosotros estamos viendo de que la instrucción del Señor era que las personas que salían de la arca con todas sus generaciones debían poblar toda la tierra. Y el ser humano, a través de la influencia de Satanás, dijo, no, vamos a desobedecer a Dios, juntémonos en un solo lugar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? La ciencia hoy en día nos dice que cualquier especie que esté concentrada en un solo lugar geográfico es altamente susceptible a extinguirse. Es súper vulnerable. Si yo tengo toda una especie concentrada en un solo lugar, puede venir un evento catastrófico, local, pequeño, enfermedad, etcétera, y desaparece esa especie. Por lo tanto, también en el evento de Torre Babel nosotros estamos viendo una influencia de Satanás que nuevamente está tratando de que se acabe la especie humana, de tal manera que no se pueda cumplir las profecías bíblicas sobre este Mesías Redentor que iba a venir después, ¿ya? Entonces eso también hay que asimilarlo, hay que tenerlo claro, digamos, esta historia que nos relata la Biblia sobre la lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Entre Satanás y nuestra naturaleza caída, y el trabajo que ha hecho el Señor, toda su voluntad que se propuso desde el principio hasta el final, digamos. Y bueno, llegamos hasta hoy en día donde ya Satanás obviamente no pudo evitar la segunda venida del Señor Jesucristo, sin embargo, la primera venida del Señor Jesucristo, sin embargo, su misión sigue siendo llevarse la mayor cantidad de gente al lago de fuego. Esa es su misión, que la mayor cantidad de gente no conozca al Señor, no conozca el Evangelio, y es ahí donde nosotros también cumplimos nuestra parte de evangelizar, ¿ya? Que también es importante tener todo ese concepto también dentro de esta cosmovisión. Bueno, una de las evidencias que tenemos nosotros más interesante, diría yo, de una tierra joven, es que a partir de 1833 el matemático Carl Friedrich Gauss comenzó a medir el magnetismo de la Tierra. Él empezó a través de diferentes métodos, a ver los diferentes tipos de magnetismo, y aparte de eso empezó a medir la intensidad de este magnetismo. En el caso particular, en lo que se llama el momento dipolar de la Tierra. El momento dipolar de la Tierra, no sé si ustedes habrán visto alguna vez estas imágenes donde aparece la Tierra y aparecen estas líneas magnéticas donde salen tanto del polo norte como del polo sur, de los dos polos. Por eso es dipolar, momento dipolar. Lo interesante de esto es que en los años 1967 y 68, dos investigadores que aparecen ahí, McDonald y Gunst, empezaron a compilar estas mediciones. ¿Cuáles eran los valores que se habían medido de manera histórica? Y los graficaron. Y se llevaron una tremenda sorpresa
Porque entre el año 1835, que fue la primera medición, y el año 1965, es decir, 130 años, hubo una reducción en un 8% de la intensidad del magnetismo de la Tierra. Y es una tremenda disminución. Es algo que estaba absolutamente inesperado, ¿m? Y con una correlación bastante alta. ¿Qué es lo que nos dice estos resultados? Nos dicen de que el campo magnético de la Tierra se ha estado debilitando de manera tan rápida que la Tierra no podría tener más allá de 10.000 años de antigüedad. Es decir, se ha estado disminuyendo con esa velocidad y yo hago un cálculo, un retrocálculo, ¿cierto? Hacia atrás de 10.000 años, ya la intensidad magnética es tan alta que no permitiría que las enzimas que funcionan en los diferentes organismos vivos pudieran trabajar de manera adecuada. Es decir, no habría vida. Cuando uno tiene un magnetismo tan alto, no permite el desarrollo de la vida. Acuérdense que nuestro cuerpo trabaja con elementos químicos y trabaja con electricidad. Hay bombas de protones por todos lados y esos se ven afectados por estos campos magnéticos. Ya. Entonces, esa es una de las grandes evidencias que hay de que es imposible de que la Tierra realmente tuviese una antigüedad mayor a 10.000 años. No quiere decir que tenga 10.000 años. Lo que quiere decir es que no puede tener más allá de 10.000 años. Otra evidencia son la presencia y ausencia de supernovas. Las supernovas son explosiones de estrellas que son muy masivas. Estas son explosiones de gran tamaño, gran escala, que puede durar hasta, dice, cientos de miles de años. Puede estar este proceso de expansión de estas supernovas. Y lo que nosotros debiéramos ver supernovas nuevas, no tan nuevas, y algunas antiguas. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos supernovas nuevas, algunas no tan nuevas, pero no vemos ninguna supernova antigua que tenga un tamaño grande. Un tamaño grande nos estamos refiriendo que prácticamente puede abarcar una galaxia incluso en cientos de miles de años. Y eso es lo que no se ve. Eso es una ausencia de estas supernovas. Por lo tanto, también lo que se ve a través de los telescopios nos puede dar una indicación si realmente el universo tiene la antigüedad que supuestamente debiera tener. En el caso de la Luna, es un caso bastante próximo a nosotros, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, un satélite, que nosotros sabemos que se está alejando a aproximadamente 4 centímetros por año. Y también a través de un retrocálculo yo puedo decir, a ver, si la Luna estuviese pegada a la Tierra, aunque teóricamente no podría estar pegada, pero supongamos que esté pegada a la Tierra, adherida a la Tierra, ¿cuánto se demoraría en llegar a la posición que está actualmente a una velocidad de 4 centímetros por año? Y nos da también una edad de 1.370 millones de años versus los 4,6, 4,7 billones de años que debiera tener. Por lo tanto, también hay una contradicción ahí, digamos. Es decir, la Luna no puede tener la edad que supuestamente debiera tener simplemente por el hecho de la velocidad que se está alejando. Esto no quiere decir que la Tierra tenga 1.370 millones, sino que no puede tener más allá de. Nuevamente hay que tener ese discernimiento. Otra característica también muy particular es el hecho de que el diámetro de la Luna es muy similar al diámetro del Sol. Y por eso nosotros tenemos estos eclipses, ¿cierto? Que prácticamente bajo ciertas condiciones la Luna tapa justo el diámetro del Sol, ¿te fijas? Entonces, la probabilidad de que realmente justo se dé las condiciones para que nosotros hoy en día estemos mirando por un telescopio y calcen, también son, como dicen, coincidencia sobre coincidencia. ¿Bien? Muy baja, exactamente. Este es un aspecto que afecta directamente a la gente que trabaja en el mar, ¿cierto? La sal que hay en el océano. Uno a veces no piensa este tipo de cosas, pero en realidad anualmente 450 millones de toneladas de sal son agregadas a los océanos del planeta. ¿Ya? 450 millones de toneladas de sal
por año. Y a su vez, un porcentaje no menor, un 27% sale de este mar. ¿Por qué sale? Sale porque a veces el océano también va dejando estas o porcentajes de esta sal sobre los continentes, ¿cierto? Sobre la superficie. Hay un porcentaje que sale de este sistema, ¿ya? Pero necesariamente el mar se va salando cada vez más. Año tras año hay una mayor concentración de sal en el mar. Si yo tomo la concentración actual del océano, la concentración de sal hoy, y hago un cálculo hacia atrás, yo puedo decir, bueno, si en algún momento los océanos estaban llenos de agua dulce, ¿cuánto se demoraron en tener la salinidad de hoy? Y la respuesta son 62 millones de años, que en términos de macroevolución es la nada misma. Es decir, ahora, ¿por qué el mar es tan salado? Igual si uno se pone a pensar, uno diría, chuta, pero si tenemos recién 6.000 años quizás, ¿por qué tenemos tanta sal? La verdad es que el proceso para que aumente la salinidad del mar tiene que ver con el ciclo del agua, ¿ya? La evaporación en los océanos, se forman nubes, estas nubes a través de los vientos llegan en algún momento a estar sobre los continentes, hay precipitación, sea agua, nieve, granizo, sobre la superficie de los continentes, esta agua se derrite, cae y comienza un proceso de erosión. Esta agua disuelve las sales, disuelve los minerales y se lleva el agua, no va sola, sino que va con todos estos minerales, se van acumulando a través de ríos y eventualmente llegan a desembocar en los océanos, donde va entregando estas sales. Ese es el proceso mediante el cual va aumentando la salinidad de los océanos, ¿ya? Si el diluvio universal ocurrió tal cual como aparece en la Biblia, estamos hablando de básicamente un año donde toda la superficie de la Tierra estaba bajo agua. Y después estamos hablando de un proceso lento donde los niveles empezaron a bajar. Y estamos hablando, por lo tanto, en un tremendo proceso de erosión. Una tremenda erosión durante todo el proceso del diluvio universal. Particularmente cuando empezó a bajar los niveles del agua. Y lo más probable es que si se formaron los océanos en ese momento, ya tenían una salinidad bastante alta. Bastante alta, producto de todo este tremendo proceso de erosión. Los meteoritos fósiles. Bueno, los meteoritos en general son cuerpos celestes que pasan por la órbita de la Tierra, son atraídos por la Tierra y capturados y quemados por la atmósfera terrestre. Ahí tenemos fotografías de diferentes meteoritos, algunos que han salido en las noticias, me acuerdo en Rusia. Se vieron hartas imágenes de un meteorito de un buen tamaño. Se deberían encontrar trozos de estos meteoritos fósiles en los diferentes estratos geológicos, si es que estamos hablando de billones de años. Acuérdense que la cosmovisión macroevolucionista habla del uniformismo. Entonces estamos hablando de que pasan 1000 años y tengo una capita de tierra. Otros 1000 años, otra capita de tierra y así sucesivamente. Por lo tanto, en algún momento debió haber caído algún meteorito y quedó en un estrato y siguió subiendo los estratos a medida que pasó el tiempo. Por lo tanto, yo debiera encontrar en el registro geológico, en la columna geológica, estos meteoritos fósiles. Sin embargo, no es así. No se han encontrado ningún meteorito fósil dentro de la columna geológica. Ahora, si yo por otro lado, como creacionista, creo que los estratos se forman de manera rápida y catastrófica, como vimos en el caso del Monte Santa Elena, ¿cierto? Que en unas pocas horas yo tenía 50 metros de estrato, ¿ya? Coincide súper bien, porque en el fondo es muy baja la probabilidad que justo caiga un meteorito en ese periodo catastrófico. Mientras que si yo tengo una mentalidad donde todo ha permanecido igualito y tengo billones de años, obviamente es muy alta la probabilidad de que yo encuentre en algún estrato, entre medio, estos meteoritos fósiles, entre comillas, que debieron haber caído. Y son bastante fáciles de detectar porque tienen una concentración de níquel bastante notoria, así que se detectan rápidamente.
Volviendo a la Luna, hay un tema relacionado también con el polvo cósmico. Todos los cuerpos celestiales están susceptibles a recibir y acumular polvo cósmico. La Tierra, por ejemplo, también. Los científicos hoy en día utilizan estos globos atmosféricos, ¿cierto?, para evaluar cuánta es la cantidad de este polvo del cosmos que llega eventualmente a la Tierra. Y lo han medido, han hecho varias y diferentes mediciones en distintos lugares de la Tierra, ¿ya? En el caso de la Tierra, eso sí, no es fácil encontrarlo. Se encuentra muy poca cantidad. Y eso es debido a dos temas, digamos. Se debe, en primer lugar, tenemos procesos de erosión en la Tierra, que cuando cae el agua, etcétera, se llevaría este polvo cósmico, lo acumularía. Y por otro lado tenemos vida en nuestra Tierra. Es decir, hay especies que van a incorporar en su organismo los elementos de este polvo cósmico. Sin embargo, la Luna no es así. No hay ni vida ni erosión, por lo tanto nosotros debiéramos encontrar ahí una gran cantidad de polvo cósmico. Esto fue súper importante para el viaje que hizo la NASA en julio del año 1969, mandando al primer hombre a la Luna. Ellos se preocuparon mucho de este tema, ¿ya? Según los cálculos, deberían haber habido entre 15 y 54 metros de polvo cósmico en la Luna. 15 y 54 metros. El temor de ellos era que llegara esta nave y se hundiera, ¿sí? Literalmente se perdiera en este polvo, se ahogara. Así que, acuérdense que en esa época había una carrera espacial entre la NASA, ¿cierto?, la Unión Soviética. Empezaron a gastaron billones de dólares en estas misiones, donde mandaban vehículos que no estaban con personas a bordo, digamos, y llegaban a la superficie lunar y calculaban la densidad del material, ¿cierto?, la profundidad de este polvo cósmico, etcétera, una serie de cálculos. Finalmente la Unión Soviética ganó esa carrera, digamos, y fueron los primeros en obtener los resultados que hoy en día se conocen, que es que básicamente en la Luna hay entre 1 y 2 pulgadas más o menos de este polvo, que es lo que nosotros podemos apreciar en estas fotos, ¿cierto? En la famosa pisada de Neil Armstrong en la Luna, ¿cierto? La primera vez que se colocó un pie en la Luna. Y se nota ahí mismo, digamos, la cantidad de polvo, digamos, un polvito muy fino, pero debajo de eso, un terreno muy duro, porque ellos incluso habían pensado esta famosa bandera, enterrarla así no, les costó mucho, era muy dura la superficie, así que tuvieron que trabajar ahí después para colocarlo. Pero todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿cierto?, son súper importantes, porque más allá de decir la cosmovisión macroevolucionista tiene estos errores, aquí estamos hablando de hechos concretos que denotan la imposibilidad de una Tierra antigua, una Tierra que tenga billones de años. Ya pueden haber discusiones de repente de que no son 6.000 años, son 10.000 años, son 15.000 años incluso. Pero la discusión, estamos hablando entre miles de años y billones de años. Esa es la discusión, o sea, es una diferencia absolutamente radical, así que no es menor. La evolucionista tiene que ser billones de años. Tiene que ser billones de años. Tú tienes que demostrar que en este caso la Luna se supone que tiene 4,58 billones de años. Tú tienes que demostrar por qué la Luna, teniendo 4,58 billones de años, no teniendo procesos de erosión, no teniendo vida, tiene 2 pulgadas de polvo cósmico. Tienen que sustentar eso. Y lo están sustentando, están averiguando ahora. Los cálculos obviamente se redujeron dramáticamente y los valores no debe llegar a una menor cantidad, etcétera. Como hemos visto, ¿cierto? La investigación muchas veces se van ajustando a una religión, digamos, una religión así cuadrada. Los cometas de vida corta. Nosotros conocemos, por ejemplo, el cometa Halley, es uno de los cometas más famosos. Cometas de vida corta son estos objetos que orbitan en torno al Sol, ¿cierto? Y que cuando se acercan al Sol, tienen un manto visible, se le llama una cola, son unos gases que se iluminan, ¿cierto? Y esa cola es quemada cuando se acerca al Sol. Es decir, cada vez que estos cometas pasan por el Sol, gran parte de su material se va eliminando, ¿ya? Y es por eso que se dice de que los cometas pueden durar entre 1.500 años y 10.000 años. No tienen más vida los cometas, entre 1.500 y 10.000 años, ¿ya? Por lo tanto, si la Tierra, el universo, tiene
Bueno, en el caso de la Tierra 4,6, 4,7 billones de años. Pero si el universo estamos pensando de que el universo podría tener 14 billones de años, ¿por qué todavía tenemos cometas? No debiéramos tener cometas. Deberían estar todos absolutamente, haberse consumido por el Sol. Sin embargo, seguimos viendo una gran abundancia de estos cometas de vida corta. ¿Cuál es la posible respuesta macroevolucionista? La nube de Oort, que ustedes pueden apreciar en ese dibujo que aparece ahí en ese gráfico. Dice nube de Oort que contiene miles de millones de cometas. Se supone que los cometas que tienen vida corta siguen apareciendo porque están siendo permanentemente alimentados por la nube de Oort. Esta nube de Oort tiene millones de cometas y alimenta este sistema que nosotros estamos viendo. ¿Cuál es la definición de la nube de Oort? Es una nube esférica de objetos transneptunianos hipotética, es decir, no observada directamente. Nunca se ha observado la nube de Oort, que se encuentra en los límites del sistema solar. O sea, con toda la tecnología y los telescopios que tenemos hoy en día, que podemos ver galaxias que están mucho más lejanos, no hemos sido capaces de observar esta nube de Oort nunca. ¿Ya? Pero nuevamente es hipotético. Entonces, cuando yo no quiero creer algo y se me sale de mi teoría, se me sale de mi esquema, digamos, obviamente empiezo a inventar este tipo de cosas, ¿no? Bueno. Otro aspecto que también me denota una joven tierra, una tierra joven, y en este caso una población humana joven, es el hecho de que la población hoy en día tiene aproximadamente 7,1 billones de personas, 2 billones en China más o menos, 1 billón en la India, y entre los dos países ya tenemos casi la mitad de la población. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Si aplicamos una tasa de crecimiento anual de un 2%, que es una tasa inferior a la que se está trabajando hoy en día, un 2%, yo puedo llegar de 2 personas a 7,1 billones de personas en 1100 años. ¿Ya? 1100 años. Eso sería todo lo que se necesita para llegar a los 7,1 billones de personas. Si yo le aplico una tasa aún menor de un 0,5%, porque puedo decir, no, es que las enfermedades y el clima que cambió y etcétera, etcétera, le puedo ir agregando cosas, digamos, disminuyo la tasa un 0,5, eso se amplía a 4.000 años. O sea, de 2 personas llego a 7,1 billones de personas en 4.000 años. ¿Ya? Por otro lado, si yo aplico una tasa muy baja de ese mismo 0,5%, y lo extrapolo a 1 millón de años, es decir, tomo 2 personas y la dejo que se reproduzcan a una tasa baja de 0,5 durante 1 millón de años, yo tendría 10 elevado a 2100 personas. O sea, un 1 con 2100 ceros. O sea, estaríamos así, pegaditos unos con otros, digamos. Entonces, pregunta, si efectivamente habrían pasado 1 millón de años de la raza humana, o si el Homo sapiens está en la Tierra hace 100.000 años, no estaríamos teniendo la población actual. Tendríamos una población muy, muy alta. ¿Ya? Entonces, incluso los científicos aceptan esto, entre comillas, digamos, y dicen que en realidad es imposible tener la población humana que tenemos hoy en día si es que la raza humana ha existido por 100.000 años. Por lo tanto, ellos asumen de que hay un cuello de botella. Hace 6.000 años atrás, más o menos, hubo un cuello de botella donde habrían unas 10.000 personas que lograron pasar por ese cuello de botella. El tema es que cuando yo hablo de un cuello de botella, hablo de un catástrofe. ¿Ya? Y cuando yo digo que toda la raza humana se redujo a 10.000 personas, o sea, realmente estamos hablando de un mega catástrofe si estamos asumiendo 100.000 años. Entonces, de todas maneras, no hay forma, en resumidas cuentas, no hay forma de explicar por qué, si la raza humana ha estado acá por 100.000 años como Homo sapiens, ¿por qué no levantamos una piedra y encontramos un fósil? Deberíamos encontrar fósiles por todos lados de personas. Deberíamos encontrar tachitos de culturas, pero debiera haber culturas por todos lados. Todo el planeta debió haber sido absolutamente poblado, si es que realmente pasaron 100.000 años.
¿Qué es lo que nos está mostrando los datos que tenemos hoy en día, más los datos históricos? Es que en realidad la población que nosotros encontramos hoy día denota una tierra joven, una tierra y una población joven. Y esto hay que aplicarlo no solamente a las personas, también a los animales. Si los animales llevan millones y millones de años en esta tierra reproduciéndose, entonces ¿por qué no hay más fósiles? ¿Por qué no hay más restos? ¿Por qué las distribuciones son un poco por acá, otro poco por allá? No, debiera estar pero plagado por huesos por todos lados, de todo tipo de especies. Por último, estas huellas de la Etoli, que son unas huellas que se encontraron en África Oriental por la doctora Mary Leakey. Hay un matrimonio que es el matrimonio Leakey, de apellido Leakey, ¿cierto? Que también descubrieron supuestamente a Lucy, que era Australopithecus, que también se suponía que era un precursor de la raza humana. ¿Ya? El problema es que Mary Leakey encontró estas huellas de la Etoli en el año 1974 y las encontró en el mismo estrato de Lucy. O sea, a la misma edad, 3,5 millones de años. Entonces, se asumió en ese momento de que por lo tanto Lucy caminaba de pie y esta es una evidencia. Tenemos estas huellas de los pasos que daba. El problema es que los restos fósiles de Lucy no tenían pies. Entonces se asumieron que eran pies humanos cuando vieron esto. Pero hoy en día no, han encontrado más Australopithecus intactos, digamos, en el sentido de que tienen los pies, las manos, todo mucho más completo. Y no, ellos tenían sus pies, como aparece arriba a la derecha, con esa pulgar, los pies con un pulgar. La principal diferencia entre los simios y las personas, ¿cierto? Más que las manos son los pies. El pie del hombre es el único que tiene todos los dedos hacia adelante. En el caso de los simios siempre tienen este dedo que se opone, ¿cierto? Táctil, que permite agarrarse en el fondo. Prensil, correcto, dedo prensil. En este mismo libro que escribió la doctora Leakey, dice otro autor, el señor Tuttle, ¿cierto?, que realmente las pisadas y las marcas debieran pertenecer a una persona del género Homos, ¿ya? Pero el problema es que causaría rechazo de muchos paleontólogos. ¿Por qué? Porque tendrían que aceptar que los hombres, o algo similar a un hombre, un humanoide, estaba hace 3,5 millones de años atrás presente. Y eso no se podría aceptar. Por lo tanto, se lo asociaron principalmente al Australopithecus en esa época. Hoy en día tienen dudas. El año 2010 se hizo esta investigación mucho más detallada, donde se hizo un escaneo de estas huellas, se hizo que las personas caminaran por la arena, se escaneaba las pisadas, y aquí tenemos los resultados. Arriba hay una pisada de un ser humano moderno caminando en la arena. En el medio tenemos a una persona, un ser humano, pero en este caso está caminando con las rodillas y las caderas dobladas. Es decir, está tratando de imitar un poco cómo caminaría un simio y ver cuál es el resultado en la huella. Bueno, las conclusiones fue que la huella que se encontraron en la Etoli realmente eran huellas de seres humanos. O sea, absolutamente con un sistema, vamos a ver acá, con un sistema de desplazamiento bipedal, es decir, con dos pies, no con los puños además apoyados, ¿cierto?, de extremidades extendidas, o sea, esto de que estaba con las rodillas dobladas y hacia afuera, no funcionó, claramente tenía las extremidades extendidas, y la conclusión, y aquí viene la parte religiosa, es que evolucionó mucho antes de la aparición del género Homo, es decir, antes de que existiera el Homo, o el género Homo, ya teníamos piernas extendidas, teníamos caderas totalmente modificadas, súper adaptadas, muy ergonómicas, muy eficientes desde el punto de vista energético, ¿cierto?, para permitirnos caminar de pie. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo básicamente? Que hace 3,6 millones de años habían simios de la cintura para arriba. De la cintura para abajo eran seres humanos como nosotros los conocemos hoy en día. O sea, esa es la conclusión. Por eso le digo, cuando la evidencia no me cuadra, le adapto de alguna forma u otra a mi religión, lo que estábamos viendo, cómo aparecen los fósiles, ¿cierto? Y también siempre le van adaptando de alguna forma,
O decir de que la evolución fue de un momento a otro, o no, que estaban tan bien diseñados que no evolucionaron los animales. Por último, vamos a ver esta presentación que tiene que ver con las bases de la historia de la macroevolución, ¿cierto? Que tiene que ver con Darwin y los pinzones, que son estas aves que él encontró. Darwin comenzó su viaje el año 1831 a bordo de esta embarcación, que es el HMS Beagle, un viaje bastante largo que recorrió gran parte del mundo. Como yo le comentaba en la clase anterior, ¿cierto?, que él tenía a bordo este libro, ¿cierto?, sobre los principios de la geología, que le da toda la solución de que la Tierra era una Tierra antigua y las distintas capas y los estratos, etc. Bueno, él a bordo de este barco y leyendo estos libros, digamos, se le ocurrió, bueno, llegó eventualmente a las Islas Galápagos, y fue en las Islas Galápagos donde él encontró esto. Se encontró con una serie de pinzones, estas aves que tenían diferentes tamaños, diferentes colores, y también tenían diferentes picos, tamaños y formas de picos, ¿ya? ¿Cuál fue la interpretación de él? Ya lo conocemos. Llegando de este viaje, ¿cierto?, se dedica a escribir el famoso libro El origen de las especies. Sin embargo, ¿qué es lo que conocemos nosotros hoy en día? Entre el año 1972 y 2001 se hizo un estudio de 30 años sobre los pinzones de las Islas Galápagos, ¿ya? Particularmente sobre estas dos especies. Uno es el pinzón común de cactus, otro es el pinzón de tierra de tamaño mediano, ¿ya? Y el resultado, que es del año 2002 de ese trabajo, dice: la evolución se puede predecir en el corto plazo a partir del conocimiento de la selección y la herencia. Ojo con las palabras que se utilizan acá. Cuando ustedes lean la palabra evolución, siempre hay que tener discernimiento si estamos hablando de macroevolución o microevolución. En este caso, cuando dicen selección, herencia, claramente estamos hablando de microevolución. Selección, cuando hay una selección de la población. Tengo una cierta cantidad de ADN en una población, hago una selección de ese ADN. ¿Cuál? El que sea mejor, el que esté en óptimas condiciones para el ambiente en ese momento. Sin embargo, la evolución a largo plazo, o sea, ellos le dicen microevolución a la evolución a corto plazo. Y le dicen evolución a largo plazo, lo que sería macroevolución. La evolución a largo plazo es imprevisible, porque los ambientes que determinan las direcciones y magnitudes de los coeficientes de selección fluctúan impredeciblemente. Estas dos características de la evolución, lo previsible y lo imprevisible, se demostró en un estudio de dos poblaciones de pinzones de Darwin en Islas Galápagos. Y Daphne, la isla Daphne Mayor. ¿Qué es lo que dice ahí? Que ambas especies cambiaron varias veces el tamaño del cuerpo y dos rasgos del pico. ¿Cómo cambiaron? Varias veces. Cambiaron varias veces el tamaño. Y después dice, la selección natural ocurrió con frecuencia. Ojo, esa es microevolución, selección natural. Ocurrió con frecuencia en ambas especies y varió de unidireccional a oscilante. O sea, a veces cambiaba de chico a grande el tamaño del ave y a veces de chico, grande y volvía a ser chico de nuevo. De episódica a gradual. De repente de un momento a otro y de repente en procesos lentos. Y por último, ya la guinda de la torta, es que dice que la hibridación ocurrió en repetidas ocasiones. O sea, más encima, todas estas especies que se supone que están aisladas, entre comillas, se cruzaban entre ellas. Entonces, ahí ya, ¿qué es lo que me está diciendo este estudio? Me está diciendo básicamente, uno, y esto lo vamos a ver acá, hubo episodios climáticos en la isla. Hubo periodos de sequía y hubo periodos de lluvia. En los periodos de sequía había una menor cantidad de alimento y el alimento tendía a ser más pequeño. Los animales que eran más pequeños y que por lo tanto necesitaban menos energía y que además tenían un pico pequeño y que les permitía sacar la semilla pequeña que se perdía, les iba mejor. ¿Ya? Y los aves que eran más grandes empezaban a disminuir su cantidad, su frecuencia. Y al revés, cuando había una lluvia, un año niño, por ejemplo, una gran cantidad de lluvia, todo lo contrario. Los árboles producían una gran cantidad de alimento y era alimento grande y normalmente las semillas eran duras. Por lo tanto, aquellas aves que tenían un pico más grande tenían más fuerza y podían partir la semilla. Y esos años se desarrollaban estas aves. Entonces, había
dentro de la misma especie habían estas variaciones. Y pasaban de una a otra. Y más encima se cruzaban entre ellas, había hibridación. Entonces, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Básicamente, esta clasificación, nos gusta mucho a los seres humanos clasificar y tener, no sé, 20 diferentes especies, pero en realidad se cruzan unas con otras. Y las características que tienen van a depender principalmente de los eventos atmosféricos de los climas. Sin embargo, el título del que hacía mención del artículo dice: los pinzones de Darwin evolucionan ante los ojos de los científicos. O sea, uno lee eso y uno dice, chuta, o sea, se compró. No, pues están hablando de microevolución. Frente a los ojos de los científicos, las aves de un año a otro empezaban a disminuir de tamaño por la selección natural, y después pasaba la sequía y empezaban a cambiar de tamaño nuevamente, y de repente pasaban otros eventos, se acumulaba, habían lugares donde había agua y ahí se juntaban las diferentes especies, se empezaban a cruzar entre ellas y empezaban a tener poblaciones mixtas entre las distintas supuestamente especies. Entonces, ahí por ejemplo dice, cuando hay una sequía severa en una pequeña isla, la selección natural se produce. Eso es microevolución. ¿Ya? Microevolución. Y después también dice, este tipo de cambios evolutivos se conoce como el desplazamiento de caracteres. El desplazamiento de caracteres es microevolución también. Es cuando yo tengo una población con diferentes caracteres, tengo tamaños desde más pequeño al más alto, con una campana de Gauss entre medio, y la generación siguiente se me desplazan los caracteres, se me corre. ¿Por qué? Porque hay una selección donde es mejor tener un tamaño más grande. Entonces, siempre hay que tener mucho ojo y estar muy atento a estos artículos, a los programas de televisión, etcétera, porque se utiliza la palabra evolución de manera muy genérica. ¿Ah? Es como les decía yo en un principio, es como el cambio. El cambio es evolución. Pero no es así. Cuando se comprueba, en este caso está súper comprobado, los estudios están muy bien estudiados, están hablando de microevolución. Otra cosa es que esa ave cambió, antes tenía un color café, ahora apareció un color que nunca había aparecido, que era el amarillo, después el rojo, los ojos cambiaron, las estructuras cambiaron internamente, la manera de funcionar sus pulmones cambió, las garras, etc. O sea, ahí yo podría decir, no, ahí se demostró realmente. Y le hago un análisis de ADN y tiene genes nuevos que antes no estaban. Aumentó la información del ADN, ¿ya? Pero lo que se ha demostrado, lo que se ve en la ciencia, lo que se ve en las pruebas, lo que se utiliza en las granjas de cultivos de animales, bovinos, terrestres o de peces en el mar, está todo relacionado con la microevolución, con la selección de rasgos que son interesantes desde el punto de vista comercial para mí. Y lo que yo hago es reducir la información genética. Siempre hay una reducción de la información genética, ¿ya? Cuando yo hago una selección así dirigida. No un aumento de la información genética, ¿ya? No es más complejo, no, es menos complejo, de hecho, ¿ya? Así que básicamente esa es la información. ¿Dudas, consultas? Básicamente esa es la... ¿Sí? Andrés, mira, volviendo al tema del Australopithecus nucarensis, que es la luz, y que durante años se pensó que era el eslabón perdido. El eslabón perdido, ¿cierto? El que nos permitía saltar del mono al hombre. Hay una teoría que postulan los científicos creacionistas que permiten explicar la presencia de estos esqueletos que hemos encontrado con rasgos de mono, que habla de que en el fondo eran seres humanos que vivieron en la era del hielo, que producto de artrosis, artritis o el entorno en el que vivieron, presentaban estas deformidades en su cuerpo. Y además postulan que en la era del hielo precisamente la vivió Job. Y hay evidencia en la Biblia, al menos en Job 38, dice, el versículo 29 dice, ¿de qué vientre salió el hielo y las cachas del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, de alguna manera, ellos postulan esa teoría, y que la era del hielo devino después del diluvio y que tuvo un periodo corto de tiempo, no recuerdo si era de 400 años, algo así, que producto de las precipitaciones a nivel del Ecuador, en el fondo se produjo un desplazamiento de los hielos hacia los polos. No sé si tienes alguna información. Claro, mira. Bueno, la era de hielo, por lo que nosotros, no sé si lo vimos las otras semanas, hay una teoría, por ejemplo, que dice que la Tierra
creció el diámetro, ¿ya? Y que básicamente los continentes que nosotros estábamos viendo eran la superficie de la Tierra principalmente, ¿ya? Si eso ocurrió así, y luego se llenaron los mares, los grandes océanos, necesariamente tuvo que haber venido una edad de hielo. ¿Por qué? Porque esos océanos en su principio no tenían corrientes marinas, no existía corrientes marinas. Las corrientes marinas se forman a través del proceso de Coriolis, que se llama, ¿cierto? El movimiento de Coriolis. Pero eso se demora en formar ese. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, está descrito un tremendo... un bloque de hielo que cayó de Norteamérica al océano Atlántico del norte, que interrumpió la corriente marina de ese hemisferio, de ese lado. Y eso produjo lo que le llaman la pequeña era de hielo europea, ¿ya? Y eso produjo toda una baja de temperatura en Europa, pero terrible, durante más o menos 100 años. Y 100 años se demoró en volver a recuperar ese ciclo marino, digamos, de corrientes marinas. Entonces, claro, seguramente, si efectivamente se formó ese océano a través de estos movimientos de las placas, de los continentes que nosotros estamos viendo, necesariamente tuvo que haber pasado una era de hielo que después de un periodo más o menos largo se empezaron a formar las corrientes marinas que nosotros conocemos hoy en día. Y que eso, la corriente marina en el fondo es lo que te permite a ti temperar las temperaturas de los polos, ¿cierto?, con las temperaturas del Ecuador. Respecto a lo que comentabas tú, en realidad eso más que Australopithecus es los Neandertal. ¿Ya? Hay una teoría de que los Neandertal, que a todo esto también es otro tema relacionado con los precursores del ser humano, tenían ciertos rasgos como una frente más prominente por algún tipo de enfermedad o porque el clima era más inhóspito y algo por el estilo. Esas son teorías que hay. ¿Qué es lo que se ha sabido? Eso sí, de los Neandertal hoy en día se ha comprobado de que, uno, tenían instrumentos, desarrollaban herramientas, manejaban la metalurgia, enterraban a sus muertos en las cuevas, tal cual como nosotros leemos en la Biblia, digamos, que leemos a Abraham, Isaac, Jacob, José, que si uno lo piensa realmente es súper lógico. O sea, si yo voy a enterrar a alguien querido, lo entierro en una cueva, es el mejor lugar. Está protegido de todo el ambiente, hay menos cantidad de aves o animales que quizás se puedan meter, es un lugar donde yo siempre sé dónde va a estar, entonces es ideal, ¿ya? Es ideal. Por lo tanto, el hecho que entierren a sus seres queridos en las cuevas, todo lo contrario, me habla de lógica e inteligencia. Y a los seres queridos más encima los enterraban con alguna de sus pertenencias, en posición fetal, o sea, había cariño, amor. Hay una serie de características que nos está diciendo que esos Neandertal, que supuestamente eran como, por así decir, primitivos, eran seres humanos, hechos y derechos, ¿ya? La capacidad y el volumen cerebral tiene entre 100 y 200 centímetros cúbicos más que el Homo sapiens. O sea, totalmente al revés de lo que uno pensaría. Y los análisis genéticos que se le han hecho a los Neandertal, porque hoy en día se le ha podido extraer ADN parcialmente. Uno esperaría dos cosas desde la cosmovisión macroevolucionista. Si nosotros provenimos de los Neandertal, el 100% de la raza humana tendría que tener ADN de Neandertal. La otra teoría que tenían es que los Neandertal era como una evolución paralela del ser humano, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no debiéramos tener ADN de Neandertal. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Es que hay más o menos un 3% de personas en el mundo que tienen ADN relacionado con los Neandertal. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que los Neandertal eran una población humana. Es decir, en la ciencia nosotros vemos que cualquier especie que se aísla temporalmente, que se aparta temporalmente, va a diferenciarse de las otras especies. Es así como de repente nosotros vemos los aborígenes de Australia y que tienen rasgos bastante únicos y diferentes, ¿cierto? En el caso de los pascuenses o la gente que de la Polinesia, también tienen otras características, otros rasgos, porque ellos también estaban, entre comillas, aislados. Entonces, lo más probable es que los Neandertal, como les decía, eran seres humanos hechos y derechos, y eran una población y tenían ciertas características. Podría ser enfermedades que le daban ese aspecto, o simplemente podría ser aspectos genéticos, ¿te fijas tú?, que le daban esas características. Así como también las razas.
Em, En el fondo, entre familias deben potenciar también el desarrollo del rasgo físico. Sí, y también el tema de las razas. Mira, cuando con el pastor Carlos estuvimos estudiando el capítulo 10 del Génesis, que se llama la Tabla de las Naciones, si hay algo interesante que apareció ahí, es que los historiadores antiguos describen todas las razas, como que todas las razas aparecieron en Mesopotamia. O sea, describen que aparecieron personas rubias, personas colorines, aparecieron negros, y unos eran más negros que otros, o sea, a ese nivel, o sea, ya vemos el racismo. Aparece la raza y aparece el racismo. Y otro aspecto interesante que surgió es que también lo que describen esto, son varios historiadores, o sea, no es uno que hace, son varios que describen estos eventos de razas que en el fondo eran tribus, les llamaban ellos, que surgían en algún lugar de Mesopotamia. Lo que es interesante es que apenas surgían, al poco tiempo se iban. O sea, probablemente Mesopotamia era un lugar muy codiciado, porque obviamente estar entre dos ríos con mucho caudal, tierra fértil, te fijas tú, hay alimentos. Entonces, ya cuando la población empezó a aumentar, obviamente hubo roces, guerras, etcétera. Pero además da la impresión, si tú me preguntas a mí, de que hay un tema de racismo. O sea, probablemente apenas surgieron los negros, o sea, ellos se apartaron a un lado y los otros también lo apartaron, o sea, no querían juntarse. Y ellos se fueron, y salen estos historiadores, dicen que se fueron al noreste de África. Algunos a Somalia y otros se fueron a ¿cómo se llama? Estos países, Etiopía. A Etiopía, exactamente. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y también aparece el tema de los rubios, aparece un grupo de la población que se autodenominaban los superiores. Y eran rubios. Y ellos se fueron y se instalaron en Europa y y los llamaban los alemani. Los alemani. ¿Ya? ¿Te fijas tú? Exactamente. Otra parte de estos que se declaraban superiores también se fueron a la India y establecieron el sistema de castas. También viendo la superioridad. Entonces, no solamente el Neandertal, en general las razas claramente están descritas en la historia y aparecen como eventos que surgieron en Mesopotamia y que después se fueron colocando y distribuyendo de un lado para otro. También documentó la Torre de Babel. Heródoto también, sí, y el arca de Noé también decía que la gente iba y se hacía amuletos de los restos del arca también. Entonces, pero la verdad es que cuando uno va a los historiadores antiguos de diferente origen, ni siquiera cristiano o católico ni nada, uno se sorprende, porque realmente lo que da a entender es que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, transmitieron toda la historia previa a sus hijos. Y ahí empiezan a haber leyendas y hablan, en el caso de la India, por ejemplo, hablan de los 3 hijos de Noé. En el caso de Cam, es Cajarma, ¿cierto? Cajarma, y que Cajarma fue culpado y fue castigado y fue maldito por su padre por haberse burlado de su borrachera, dice. Y ahí viene karma, la maldición por mis acciones previas. Entonces, ahí uno empieza a ver estas mezclas de las religiones. Entonces, probablemente en algún momento toda la tierra partió siendo monoteísta. ¿Te fijas tú? Porque hay muchas religiones, hay muchas culturas que hablan de Yah, o de él, o Elí, que coincide con los nombres que también aparecen en la Biblia. ¿Y de dónde sacaron eso, digamos? Y que después, a las generaciones, uno empieza a ver cómo se empieza a corromper eso. Y pasan del monoteísmo al politeísmo. Y muchas veces esos dioses son los primeros padres que aparecen en esta tabla de las naciones. ¿Ya? O sea, los primeros hijos de Sem, Cam y Jafet, después uno empieza a encontrarse que son adorados como dioses. En el caso de los griegos, de Jafet, era Iopet, y de ahí viene Júpiter, y ellos adoraban a Júpiter. Entonces, bueno, pero hay un montón de ejemplos, digamos, pero en el fondo todo da a entender realmente que como seres humanos somos todos una sola especie, digamos, y que el tema de las razas surgió, nació y es hace muy poco tiempo, digamos. Desgraciadamente la visión macroevolucionista facilita el racismo. Es así como justamente en la época de Darwin en adelante, de 1800 y tanto en adelante, muchas veces se veían que traían a africanos a Estados Unidos, a Europa, ¿cierto? Los encerraban con barrotes y los trataban como animales. Y les decían, mira, aquí está el precursor
de los seres humanos. Los zoológicos humanos, los patagones que llevaron a París. También. Que Darwin mismo llevó. Y eso son precursores. Y como no son seres humanos, yo no estoy obligado moralmente a tratarlo como seres humanos. Son bestias nomás. Entonces, no se trata de que todos los que creen en la cosmovisión macroevolucionista sean necesariamente personas con juicio y que sean racistas. No se trata de eso. Pero si yo creo en esa macroevolución, no tengo ningún problema en ser racista. No tengo ningún problema. El caso de Hitler, ¿cierto? Totalmente metido con el libro de Darwin, ¿ya? Y que lo compartió incluso con sus contemporáneos de la época, digamos, justificando el hecho de que los judíos realmente eran una raza inferior y por lo tanto nosotros debemos buscar la raza superior. La supervivencia del más apto, ¿ya? Eliminar a los más débiles. También ellos mataban, por ejemplo, en el caso de Hitler es terrible, pero ellos también eliminaban todos los que tenían enfermedades mentales, todos los que nacían cojos o mancos o sordos, o sea, era terrible. O sea, no, también era un tema con los judíos, pero también era un tema en general, digamos, con estas otras tipos de enfermedades y cosas, ni un problema. ¿Ya? O sea, me facilita. En cambio, la cosmovisión bíblica me dice, tú no puedes ser racista. Yo no puedo ser racista, ¿por qué? Porque el Señor me está diciendo, Él nos creó a todos a imagen y semejanza. Punto. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, no puedo tener ni una gota de racismo dentro de mi cuerpo. ¿Ya? De manera totalmente azarosa, sin ayuda de Dios. Y este proceso de macroevolución que va partiendo con un organismo muy simple que se va cada vez haciendo más complejo hasta llegar a la situación de hoy, ¿cierto? Y para el futuro, un signo de interrogación, no sabemos, según esta cosmovisión, qué es lo que vendría después, ¿cierto? Y básicamente todo depende de ti, solo de ti, nada más que de ti. Aquí Dios no tiene cabida, no hay un Dios, no hay una deidad, no hay un creador, nada. ¿Ya? Y la otra cosmovisión que nosotros la vimos, ¿cierto? Que hace 6.000 años atrás, es decir, más o menos 4.000 años antes de Cristo, hay 6 días de creación, luego la caída del ser humano, el gran drama que nos cuenta la Biblia, ¿cierto? La separación entre Dios y el ser humano. Luego de algunas generaciones, ¿cierto? Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y los tres hijos con sus respectivas esposas logran sobrevivir este juicio de agua y al poco tiempo la Torre de Babel, nuestro Señor Jesucristo el año 33 después de Cristo. Bueno, en el día de hoy vamos a ver diferentes temas. De repente en uno de los estudios alguien mencionó la necesidad de, a veces como cristiano, no solamente mostrar evidencia de que el modelo macroevolucionario, de macroevolución, esté malo, que eso es lo que hemos estado viendo en las reuniones anteriores, sino que demostrar que el modelo creacionista bíblico está correcto. Y una de las características de este modelo creacionista bíblico es que la Tierra es una tierra joven, que tiene poco tiempo, pocos años, así como también el universo, las estrellas, etc. Entonces, eso es uno de los aspectos que vamos a empezar a ver hoy día. En el fondo estamos viendo la evidencia de un mundo joven. Recordar siempre esta diapositiva de las dos cosmovisiones, la cosmovisión macroevolucionista con un Big Bang entre los 13 a 15 billones de años, formación de la Tierra a 4,6 billones de años, primera vida que aparece de manera espontánea hace 4 billones de años.
Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, estamos nuevamente siguiendo con los temas de la Biblia y la ciencia. Como mencionó el pastor el domingo, en realidad hasta que él se mejore y le quiten su yeso, yo voy a estar reemplazándolo. La verdad es que el tema de la Biblia y la ciencia es muy amplio, así que hay mucho material y de hecho con los jóvenes de la iglesia se trabajó durante muchas semanas, así que material no falta. Así que, pero vamos a estar esperando a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con nuestro pastor. Esperamos que se mejore. Dios encontraron hermosas a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas y tuvieron hijos, y estos hijos eran los gigantes que reinaban. Y básicamente es toda la raza de gigantes que aparece después. Ahí estaba Satanás, digamos, de por medio. Ahí estaba Satanás de por medio. ¿Por qué? Porque como quien había sido, quien había caído era el ser humano, quien había pecado era el ser humano, quien se había separado de Dios era el ser humano, necesariamente el Redentor tenía que ser un ser humano. ¿Ya? No. Tenemos toda esta simbología de los animales que se hacían sacrificios, pero el verdadero Redentor, quien iba a poder corregir la situación, tenía que ser un ser humano. En este caso, Jesucristo, que es 100% hombre, 100% Dios. Y claramente cuando estos ángeles caídos, que son demonios, corrompieron esta raza, la raza del ser humano, estaba poniendo en riesgo la supervivencia de la raza humana. ¿Ya? Esto que muere, resucita, cumpliendo todas las profecías y corrigiendo, ¿cierto?, esta separación nuestra con el Señor, hasta llegar a hoy en día y nuestro futuro nos estamos esperando, ¿cierto?, el rapto, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, un juicio de fuego, nueva tierra, nuevos cielos, ¿cierto?, para vivir eternamente junto a nuestro Señor. Es importante recordar, no solamente tener estas cosmovisiones claras, sino que también respecto a la cosmovisión creacionista bíblica. Y ayer lo comentábamos con el pastor mientras estaba haciendo una grabación de la radio. Es importante tener claro que Satanás no solamente apareció en el jardín del Edén y luego apareció con Jesucristo tentándolo en el desierto, sino que en realidad a lo largo de toda la Biblia Satanás siempre ha estado tratando de poner obstáculos al Señor y a los deseos que tiene Dios. En el caso del libro del Génesis, por ejemplo, estábamos comentando cuando aparece la mención de que los hijos de